¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, un día más. Y hoy un video totalmente nuevo, sí, porque es un nuevo país al cual creo yo, si no me está fallando la memoria y si me falla me pueden hacer acordar ustedes, no hemos reaccionado nunca. Y hoy venimos con un gran joven que no solo va a ser visto acá, sino que ya está siendo revolucionario en el viejo continente, más precisamente en el país de España, y es por eso que mucha gente también le va a prestar atención desde allí para ver y reconocer a esta gran joya. Y si ya lo conocen, obviamente lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Es por eso que hoy hablamos de Peter Federico, o Peter Federico, no sé cómo será su pronunciación en su país, porque hablamos de un joven de República Dominicana, un país que quizás no acostumbramos a ver tan futbolizado, a tener tanta fiebre por el fútbol, o quizás no está tan reconocido de esa manera, y quizás sí lo es. Habrá que adentrarse mucho y habrá que investigar, pero hoy hablamos de Peter Federico, una joya, una real promesa, un juvenil que promete muchísimo a nivel mundial, no solo a nivel de República Dominicana, de los dominicanos en general, sino que a nivel del mundo entero, porque está en las tropas, está en los juveniles, está en la cantera del Real Madrid y puede ser un auténtico futuro crack. Así que hoy vamos a estar reaccionando, hoy vamos a ver lo que nos presenta, lo que tiene para darnos y poder analizarlo, como ustedes ya saben, destacando todo el talento del continente americano ya en general acá en el canal. Y si les gusta, obviamente que se pueden suscribir acá abajo, no se olviden la campanita al lado para no perderse ninguno de todos los videos que nosotros hacemos. Y ahora sí, vayamos a darle con todo a esta reacción sobre Peter Federico. Bien, ahí arranca el video de Peter Federico, ya le cometen falta. Buena cantidad de pelos, ¿no? Le dirían pelusa, ¿no? Como a Maradona. Muy bien, muy bien. Bastante original, ¿no? La moda de presentarse con el pelo, la verdad. Y bien en cuanto a altura. Bastante definido el cuerpo lo tiene. Y buenos centros parece que mete, ¿eh? Buenos centros parece que hace. A la cabeza, el compañero que venía a la carrera perfecta la dejó. Así que, ojo, cuidado con Peter Federico, que va por el medio también. Buen cambio de frente, Olé Peter. Claro, Peter. 2, 3, sí, 4 en el camino. Siga, Peter. Y no es Peter Languila. Claro, totalmente sencillo. El amigo, el compañero hace un golazo, pero él se encarga de aclarar todo. Junta 3-4 marcas y dice: toma, hacelo vos. ¡Ole! ¿A dónde van, muchachos? ¡Viva República Dominicana! Le va para un lado, para el otro. ¡Taco! Sale entre dos y lo agarran de la camiseta. ¡Qué manera de jugar, pibe! ¡Qué de chiche que metió este muchacho! Mirá lo que juega. En el Real Madrid, aparte, hay que tener los huevos bien puestos, Hay que tener mucho carácter, con la presión que incluye jugar en el Real Madrid. Centra de derecha, centra de izquierda. Pero claramente el enganche para adentro y el remate de zurda es lo de él, ¿no? Que no lo dejan tirar, aclara todo, va para el costado. Muy bien, Buen centro de derecha. Claro, y la pelota que le sacan al compañero, pero muy bien, centra con las dos. Y acá otra vez se quedó un poquito corto, bueno, está bien, otra vez el enganche al recorte al medio y el enganche de vuelta, esa pisadita, me vuelvo loco, marca registrada, No se la voy a hacer a nadie, engancha y la pisa cuando engancha, o sea, ya cuando amaga y engancha nuevamente, la pisa, ya se la lleva con control incluido. Esa es marca registrada, Peter Federico. Si vieron hacerlo a otro jugador, me dicen, pero para mí... Contrólese, señor Peter Federico. Contrólese, por favor. No sea tan irrespetuoso con los rivales. No me hizo caso, no me hace caso Peter Federico, está totalmente loco y va de vuelta y el enganche con pisadita, marca registrada de Peter Federico.
Qué bien que le sale, qué bien. Aparte, ahorra un control, ya la tiene dominada la pelota cuando engancha. La bicicleta, bueno. Desmedido Peter. Le encanta jugar por derecha. Bien, esa pisadita. Otra vez el centro pasado y claro, a la cabeza, medidísimo. Bueno, tira al arco, bastante decente. Bien ganada la espalda. Claro, qué sencillez, qué zurda magistral. Claro que sí, mirá donde define el pibe. Cruzado, soberbio, tranquilísimo. Va por un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Va para un lado, va para adentro. 1, 2, 3 en el camino. No, córrase, señor juez. Deje que la magia continúe. Le corta la inspiración a Peter, mirá, desde abajo, No la toca, sigue él. Y claro, Peter. Va por izquierda también. Juega bastante bien. Pero le queda mejor o se siente más cómodo, creo yo, del otro lado, ¿no? Por derecha y enganchando al medio. Muy buen pase entre líneas, claro. Otra vez Peter, lindo pase. Y claro que sí, Peter. Vos entendés todo, nene. Con tan poca edad entendés tanto de que hay que pasar la pelota, no hay que ser egoísta, de cuándo saber definir, cuándo pasarla, cuándo centrar. Y acá de vuelta ¿cómo se saca a los rivales tan fácil? Pero tan fácil lo hace ver. Tan fácil se saca encima a los rivales. Que hasta parece que es fácil, pero no, es complicadísimo. Y acá de vuelta, saca encima y va, y claro, y la pasa, porque sabe que tiene que pasar la pelota y que todo puede terminar mucho mejor. Lo tiene clarísimo y es poca la edad que tiene. Hay jugadores que hasta los 30 años no entienden lo que tienen que hacer. Y ahí ya te das cuenta por qué son diferentes de tan chicos. Mirá el centro que pone. Mirá cómo se saca de encima del rival. Centro ahí, planchadito al punto del penal. Tac, el compañero lo único que tiene que hacer es cabecear. Y otra vez, y ahora va por izquierda, se desmarcó perfecto. Peter se enroscó en el control, pero claro, lo ayuda el desvío. Muy bien Peter, Tiene gol, tiene gambeta, tiene desmarque, juega por las dos puntas. Tiene de todo, le hace falta nada más que experiencia en el mundo de primera división. Y acá lo tenemos, ¿no? Con esa peluca encima, esos pelos que son marca también registrada, Pero... ¡Ah! ¡Claro que sí! Peter, por favor te lo pido. Es así, Peter. Tan simple como eso es el fútbol y tan simple como eso también. Claro que sí, padre. Y otra vez, enganche con pisadita incluido. Enganche con pisadita. Si llegaste a este punto del video, poneme abajo en los comentarios. Enganche con pisadita incluido. Claro que sí, Es la marca registrada de Peter Federico que pone una cantidad de centro. Tiene una pegada con esa zurda que si llega a tener posibilidad de rematar tiros libres cerca del área, va a tener muchísimo más futuro también. Si se mejora, mucho tiene por recorrer, Buen centro. Ay, era un poquito más fuerte, pero también no llegaba el compañero complicado, pero bien, se valora Peter Federico, se valora. Claro que sí. Y otra vez. ¡Ay, el centro se lo desviaban justo! ¡Lindo! ¡Taco, Peter! Y va Peter. Claro. Ay, era buena Peter. Era buena. Cuidado con la preparada de Peter. La preparada de Peter pone el punto justo. El punto justo del centro para que llegue una cabeza, para que la desvíe, para que la ponga dentro del arco. Angelado el pie que tiene este muchacho. Angelado. ¡Puf! Viene el arquero, Viene el arquero. A ver acá. Cruzado. Se desvía justo. Otro centro, mirá vos y el compañero llega. Bien recuperando. Las medias bajas, me gusta, de jugador antiguo. Claro. Tiene un aire. No voy a decir que es igual ni que tampoco es el próximo ni nada. Pero tiene mucho parecido a Plata. Gonzalo Plata de Ecuador
juegan en el mismo sector de campo, en la misma posición, tienen los mismos movimientos. Va muy por ahí, ¿no? Tiene una estética parecida, ¿no? Bastante definido, flaco, alto. Tiene bastante parecido. También algunos chiches, algunas maniobras. Tiene mucho de parecido. No tiene que ser, obviamente, no es Gonzalo Plata, claro que no. Pero tiene mucho parecido. Tiene muchas maneras simples de jugar y que son con calidad, ¿no? Y que se me viene a la cabeza él primero por lo parecido que lo encuentro, ¿no? Y por lo que lo conozco, pero puede ser otro más. Penal. La pisaba, se iba adentro del arco y es penal. Y es un fenómeno este pibe. Este pibe es un crack. Es un crack y lo tiene República Dominicana. Cuidado, que si República Dominicana sabe llevarlo, lo podemos tener en un plano internacional bastante alto. Hay que verlo si lo pueden llevar. Obviamente si no se lo roba España, ¿no? Para nacionalizarlo. Porque bueno, es un pibe que anda muy bien. Así que lo tiene que tener en cuenta República Dominicana. Que no se le escape. Y bueno, que no termine nacionalizándose. Porque puede pasar, obviamente, ¿no? Si las condiciones están dadas, si él lo quiere así, también podría llegar a pasar. Así que tiene que estar atento a República Dominicana si lo quiere tener en sus tropas. Y no perderlo, porque es un fenómeno lo que hace. Es un fenómeno y mirá, te pinta la cara en una baldosa. Y recupera también, defiende, no es solo gol, no es solo gambeta, tiene compromiso y va, y 2, 3 en el camino, no sé qué más querés que haga el pibe. No, lo dejaron muy mal parado. Y mirá cómo roba. Y toca, tranquilo, no se enreda. Sabe lo que tiene que hacer perfectamente. Al pie de la letra. Era muy buena. Pegadita al palo la mano que mete el arquero. ¡Ole! Enganche con pisadita incluida de Peter Federico. Claro que sí, Peter. Y hasta aquí, obviamente, finalizado Peter Federico. Este jugador canterano del Real Madrid, de República Dominicana para el mundo. Lo hemos admirado acá, lo hemos visto. Es una auténtica promesa, un joven muy pero muy interesante de ver, de apreciar, de poder tener ahí en vistas para lo que se viene. Nosotros ya te lo mostramos por acá. Es cuestión de tiempo para que aparezca alrededor del mundo. Así que espero que les haya gustado el video. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal los que no lo estén, porque hay muchos más videos así y de muchas joyas, muchas promesas y muchos jugadores muy interesantes del continente americano que triunfan o que quieren triunfar o que van a triunfar alrededor del mundo. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir, activar la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de apoyarnos con un enorme like, que también es muy pero muy importante, de comentar acá abajo, como ya les dije, partes que hablamos en el video, también qué les parece, si creen que va a terminar jugando para República Dominicana, cómo lo ven para el futuro, si creen que lo va a hacer debutar al Real Madrid o será cedido, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.